Bienvenidos y bienvenidas a nuestro módulo número 3. Ya vamos en la mitad de nuestro curso de psicoterapia breve en adultos. ¿Y este módulo de qué va a tratar? De las intervenciones específicas que podemos llevar adelante en la psicoterapia breve. Así que los y las invito a adentrarse en este módulo para aprender lo máximo posible. Como les decía entonces anteriormente, ¿cuál va a ser el objetivo de este módulo en particular? La adquisición de herramientas para un trabajo focalizado, obviamente, en este contexto de la terapia breve. Por lo tanto, a lo largo de este módulo, lo principal que vamos a ver son herramientas y actividades y dinámicas específicas que puedan favorecer la implementación de la terapia breve. Para ello nos centraremos principalmente en tres grandes áreas. Una de ellas la reestructuración narrativa. Recuerden que dentro de la terapia breve hay toda una gran línea de trabajo que es la terapia breve estratégica, ¿no es cierto? También vamos a trabajar y conocer las distintas técnicas de externalización. Y por otro lado también vamos a ver distintas dinámicas, actividades, estrategias, ¿no es cierto?, que nos permitan validar emocionalmente la experiencia del consultante. Como bien ya hemos conversado en los otros módulos, la terapia breve reconoce que la gran problemática que mantiene esta queja son aquellas soluciones que hemos intentado y que finalmente lo que hacen es mantenerla en el tiempo. Entonces, si vamos un poquitito más allá, esas soluciones obviamente tienen que ver con nuestra capacidad de crear ideas que vayan a favorecer, ¿no es cierto?, a la mejora de mi calidad de vida. Por lo tanto, son creadas por mi propio sistema nervioso. Desde ahí entonces la reestructuración narrativa va un poquitito más profundo y dice que finalmente todo comportamiento sintomático que tiene la persona presenta una estructura a la base, que son patrones cognitivos e interaccionales que han constituido la estructura del síntoma y lo mantienen, ¿ya? Y desde allí, por lo tanto, obvio que todas las respuestas que nosotros hagamos para tratar de solucionar el problema siguen manteniéndolo porque se basan en los mismos patrones que los mantienen, ¿ya? Entonces, desde allí, la terapia breve lo que busca precisamente es poder identificar cuáles son esos patrones cognitivos e interaccionales para que las soluciones que esta vez puedan surgir sean diferentes a las anteriores, rompiendo un poquitito esta narrativa que favorece la mantención de una situación compleja para la persona. Tengamos en cuenta también la tríada, ¿no es cierto?, de relaciones que se encuentra a la base teórica de la terapia breve y por lo tanto los patrones cognitivos hacen relación primero en esta relación conmigo mismo, ¿no? Este comportamiento sintomático es un conjunto de patrones cognitivos que se encuentran constituidos por nuestros pensamientos, por nuestras percepciones, por imágenes, por sensaciones, incluso por emociones. Uno diría, no, ¿por qué las emociones si las emociones no son cognitivas? Pero alimentan el patrón cognitivo que está relacionado con el problema, ¿ya? Eso sería de la tríada el cómo me relaciono conmigo mismo. Entonces, en este caso, reconocer esa relación en patrones cognitivos que estén fomentando que el problema se mantenga. Ahora, yo también, en mi ser, en mi persona, me vinculo con otros. Y por lo tanto, aquí vienen patrones interaccionales. Estos patrones interaccionales de comunicación y comportamiento se han mantenido a lo largo del tiempo y también hacen que este problema se mantenga, se fortalezca o cueste que sacarlo de nuestro funcionamiento, ¿no? Entonces es una compleja red conversacional que es recursiva, porque a pesar de que intentamos, como son soluciones que se mantienen dentro del mismo patrón, volvemos al mismo punto en que ratificamos que eso es lo que está ocurriendo o que así va a ser, o tenemos esta actitud un poco de desesperanza porque pensamos que no va a poder cambiar. Es una supercarretera por la cual transitan las interacciones con otros miembros del sistema y entonces que mantienen el problema. También es importante reconocer eso para que las soluciones se incorporen a otras personas que son parte de nuestro sistema y no solamente nuestro propio procesamiento de la información. Otra técnica corresponde a las técnicas de externalización. Esto también lo conversamos un poquitito, si no me equivoco, en el módulo pasado, donde el objetivo tiene que ver precisamente con que la persona logre identificar al problema como un problema
y no como parte de sí mismo en términos de identidad, ¿ya? Yo no soy el problema es el problema. Y por lo tanto, al tercerizar este problema y sacarlo de mí, puedo reconocer en mí mismo recursos, experiencias, habilidades y ver mucho más que esta situación que me aqueja. ¿Y de dónde viene esta técnica de externalización y por qué es tan eficiente? Porque claro, en la lingüística tradicional en verdad el problema siempre recae en la identidad y en la personalidad del individuo. Esto generalmente viene desde un modelo médico que ha indicado que quien tiene el problema es el problema. Y aquí podemos ver muchos apelativos, por ejemplo, con respecto a personas que tienen algún diagnóstico clínico, que el diagnóstico se transforma en un es en vez de tiene. Entonces, esta persona es autista y todo lo que le ocurre es porque es autista, por ejemplo. O apelativos que hoy en día tratamos de que no se sigan escuchando, ¿no es cierto? Pero anteriormente estábamos hablando de personas que tenían algún tipo de discapacidad intelectual, como los retardados. Es que son retardados, ¿cierto? Y pasaba a ser una característica, pasaba a ser la identidad de la persona y que esa persona es eso. Y por lo tanto, obviamente, resolver el problema implicaba afectar directamente a la persona. Hoy en día con las técnicas de externalización lo que queremos mostrar es que esa problemática es una característica más de la persona, que tiene muchas otras cosas y que además no es únicamente de la persona, sino que tiene que ver con el entorno con el que estoy, tiene que ver con las personas que me rodean, tiene que ver con un sistema de creencias y que por lo tanto también puede salir de la persona y subsanar esa situación. Entonces, pensemos también, hagamos el ejercicio de cuántas veces no nos hemos visto nosotros mismos definiéndonos como nuestro problema. Cuando estamos en una situación que nos aqueja, yo les pongo ahí algunos ejemplos, pero traten de recordar ustedes también cuántas veces nos han dicho ustedes mismos, es que yo soy de esta forma, hoy soy un desastre, soy un mal ejemplo, yo soy así y no puedo cambiar, no puedo hacerlo diferente, es que a mi edad yo ya no voy a cambiar. Entonces, esos patrones cognitivos, ¿no es cierto?, se mantienen en esta sensación de que el problema soy yo, es parte de lo que soy y por lo tanto no puedo hacer nada más al respecto que vivir con eso. Ahora, hemos conversado que dentro de la terapia estratégica el problema no es ni bueno ni malo, ¿cierto? Simplemente es una solución que hemos encontrado funcional para resolver una situación compleja que nos aqueja. Entonces sí existe un peligro al momento de externalizar y es dejar de ver el problema como algo neutro, sino connotarlo de forma negativa, como que saqué este problema de mí, que era malo, que era lo que me tenía complicado, que, ¿no es cierto? Entonces lo que sí es importante allí es que podamos remirar este problema que acaba de salir, que lo estamos mirando de afuera, que ya no soy solamente yo, ¿cierto? Y comprender que cumplí una función que me sirvió durante mucho tiempo, tal vez ahora no, o tal vez me doy cuenta que tengo nuevos recursos donde puedo encontrar otras formas mejores para resolver lo que me está ocurriendo y por lo tanto este sistema ya no me está funcionando y me está haciendo daño, pero cumplía una función de utilidad para enfrentar lo que me estaba ocurriendo. Entonces sí es importante bajo la terapia breve no simplemente externalizar el problema, sino poder discutir con los clientes cómo podríamos valorar este problema, esta situación, esta queja, esta problemática, ¿no es cierto? Conservarlo incluso, por si en algún momento nos damos cuenta de que podríamos utilizarlo. Entonces, reconociendo la utilidad que tuvo, podemos mantenerlo y decir, sabes que cuando me vean una situación similar, puedo utilizarlo mientras sea de esta forma o esta cantidad de veces o después lo pueda soltar rápidamente, ¿no es cierto? Porque ya sé que si lo mantengo en el tiempo, entonces ya no se vuelve sano. Y la última técnica que vamos a ver en este módulo tiene que ver con la validación emocional. También lo hemos visto como la importancia en el contacto que tiene el terapeuta con el consultante, donde busca generar un ambiente donde se sienta seguro, se sienta validado, se sienta escuchado y desde allí entonces es la forma que tenemos de que este consultante pueda
bajar sus barreras, podamos conectar a través de lo lingüístico, a través de la posición física, ¿no es cierto?, a través de la validación de su propia experiencia, porque solo entonces la persona se va a sentir segura en el vínculo y desde allí se va a dar permiso de pensar que efectivamente puede haber una realidad distinta. Empezamos entonces a generar esta sensación de esperanza de que las cosas pueden cambiar. Por lo tanto, la validación emocional no es solamente una técnica para hacer un checklist de ver si me resultó o no. Tiene que ver con la base con la cual yo me voy a relacionar con el consultante, ¿ya? Algunas características, por lo tanto, que debe de tener el terapeuta para poder implementar esta validación emocional es que debe ser cálido y amigable, naturalmente positivo y apoyador. Como recuérdense además que una de las técnicas tiene que ver con el estar como piropeando, ¿no es cierto?, a los clientes en el sentido de hacerles cumplidos, porque eso también permite que la persona vaya reconociendo sus logros y vaya avanzando y se vaya empoderando de su propio proceso, ¿no? Entonces siempre un terapeuta de terapia breve está enfocado efectivamente en ver en los avances, aunque sean pequeñitos, entonces son naturalmente positivos en la forma de mirar la evolución. De mente abierta y flexible a nuevas ideas, obviamente hay un concepto de coherencia aquí a la base, donde si nosotros le vamos a pedir a nuestros clientes que se abran a la posibilidad de soluciones distintas a las que han intentado, bueno, entonces debemos nosotros ser coherentes desde allí y nosotros también tener esta apertura de mente de que si en algún momento el cliente llega y dice, hoy tal vez podríamos hacer esto, no, eso no lo podemos hacer, no calza, ¿no? Ahí como entonces podemos estar constantemente abiertos a otras miradas, a otras formas de comprender el mundo. Entendemos también que aquí cada persona tiene una realidad distinta basada en sus propias experiencias y por lo tanto no es comparable como yo veo la realidad a como la ve la otra persona. Entonces esta mente abierta y flexible es esencial para poder conectarte con la otra persona y validar lo que estás sintiendo en vez de tratar de reafirmar lo propio, ¿no? Son excelentes escuchadores, especialmente porque hay ciertos pacientes que tienden de forma recursiva a quedarse durante un tiempo explicando todas aquellas soluciones que han intentado y que no han logrado darle los resultados que buscan, ¿ya? Esas son conversaciones sobre problemas. O sea, tengo este problema porque mira, intenté esto y te cuentan cómo lo intentaron y que la otra vez y que les dijeron y que, ¿no es cierto? Entonces en ese proceso la idea es ser excelentes escuchadores porque desde allí vamos a ir pudiendo tener claridad también de cuál es el foco, cuáles son esas características específicas, cuáles son esas soluciones intentadas y vamos a poder generar también una planificación mucho más adecuada a la persona que tenemos al frente. Y por último también ser tenaces y pacientes. Aquí siempre el proceso avanza, solo que avanza al ritmo de la otra persona. Nosotros estamos para acompañar y por lo tanto ahí la paciencia es esencial para no apurar procesos solo porque nosotros queremos que avancen más rápido. Y aquí entonces algunas técnicas que existen para poder validar la emoción de la persona que tenemos al frente. Vayan ustedes probando también cuáles les son más cómodas y cuáles son las que necesita esa persona en esos minutos, ¿ya? Tenemos por un lado estrategias de validación que son a través de lo dialógico. Lo que buscan estas técnicas es que nuestro paciente se sienta visto y se sienta comprendido. Generalmente se utilizan previo a la etapa de cambios porque lo que estamos haciendo aquí es validar la emoción que la persona siente frente a esta situación problemática. Entonces cuando la persona ya se siente tranquila por lo que está sintiendo, recién ahí podemos empezar a pensar qué cosas entonces podemos hacer de forma distinta. Por ejemplo, alguna típica es normalización por contexto. Tiene que ver con encuadrar la emoción como una respuesta natural ante una situación excepcional. Como no es extraño que tú te sientas de esta forma, yo creo que si a alguien le hubiese pasado algo similar, también habría respondido de esa forma. Por lo tanto, si es que en estos minutos estás molesta, estás triste, te sientes impotente, ¿no es cierto? No es algo extraño, no te sientas fuera de la norma o rara, ¿no es cierto?, por estar vivenciándolo de esta forma. También hay un reflejo de sentimiento, esto es muy importante, porque estas, como son técnicas de validación dialógica, lo dialógico no es solamente lo lingüístico. Entonces, desde allí muchas veces las personas nos están hablando cosas, pero su cuerpo nos está diciendo otras, muchas veces más profundas.
Hay veces que la persona, por ejemplo, te está hablando algo, que claro, puede ser íntimo o puede ser potente, pero, por ejemplo, se le ponen los ojos vidriosos. Entonces tú puedes decir, dentro de este discurso pareciera ser que veo no solamente lo que me está diciendo, le genera tristeza, le genera pena. Entonces yo lo que puedo hacer ahí es un reflejo de sentimiento, que no se trata de repetir las palabras del discurso que me está entregando, sino capturar esa esencia emocional y poder devolvérsela a la persona para que la persona pueda reconocer también su sentir. Y otra técnica es búsqueda de la lógica cardíaca. Aquí lo principal tiene que ver con reforzar la idea de que la emoción no es un error del sistema, no es que haya algo malo, sino que es una respuesta a la situación. Y decir, ¿sabes qué? Podemos darnos cuenta que, un poco lo que veíamos, ¿no es cierto?, en las diapositivas anteriores, esto te ha servido para esto te ha acompañado todos estos años y te ha permitido enfrentar esta situación. Entonces lo que estamos buscando es que comprenda que es una respuesta a una situación y no algo malo que tiene dentro. Muchas veces ocurre que las personas muestran dificultad de expresar sus emociones porque suelen hacerle mucho juicio a lo que están sintiendo. Entonces tal vez sienten la pena y la reprimen porque no corresponde que me ponga a llorar, o no quiero que me vean vulnerable, o salen muchos juicios también que impiden que la persona pueda vivir su emocionalidad de forma más fluida, ¿ya? Y desde allí estas técnicas de validación emocional, que son actividades dinámicas que se pueden hacer dentro de la sesión, permiten entonces que el consultante pueda bajar esas defensas más bien racionales y se pueda permitir vivir la emoción, expresarla sin juicio. Por ejemplo, podemos externalizar la emoción mediante objetos, utilizar elementos físicos que representen esa emoción, y lo que sucede entonces es que cuando la persona ve su emoción afuera, la puede observar y la puede tercerizar, incluso puede hablar de esa emoción en tercera persona, y por lo tanto disminuye un poco esa carga emocional que siento, se vuelve más objetiva y puedo hablar de esa emoción de una forma mucho más fluida y mucho más tranquila. También podemos incorporar los termómetros emocionales, que son escalas visuales en general. La gran mayoría del 1 al 10 o del 1 al 7, lo que le haga más sentido a la persona y que le permite entonces ir regulando y definiendo cuál es la intensidad de lo que yo voy sintiendo. Eso también permite que haga un análisis y una reflexión con respecto a distintas situaciones donde ha actuado con la misma emoción y que inicialmente las tiene como todas niveladas, como, no sé, por ejemplo, siempre reacciono con rabia. Bueno, pero veamos, en esta situación la expresión con rabia fue de 1, en esta fue de 8, en este fue de 5, en este perfecto. ¿Por qué en esta fue de 8? Porque me pasó tal cosa, y puedo ir reconociendo entonces cómo mi expresión emocional queda validada por la situación contextual en la que estoy viviendo, ¿ya? También se pueden utilizar las metáforas visuales, como por ejemplo invitar a las personas a describir su emoción como paisajes, como personajes de historias, o crear historias con la emoción que está ocurriendo, y esas metáforas son las que permiten entonces manipular esa información sin que la persona haga un juicio sobre lo que está sintiendo. Estas son técnicas bastante cortas, son microintervenciones de validación corporal, ¿ya? Lo conversábamos también anteriormente, donde el cuerpo también expresa lo que nos está pasando, y esto es dejar un poco de lado lo lingüístico para que la persona también pueda conectar, el terapeuta pueda conectar con el cuerpo de la persona que está expresando un sentir. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, sintonía no verbal. Lo que yo voy a hacer es que voy a ver cuál es la corporalidad que está utilizando el consultante para expresarme algo, y para yo entonces poder conectar con él voy a empezar a tomar las mismas posturas. Voy a ajustar el tono de voz, voy a ajustar mi respiración. Entonces, si la persona, por ejemplo, me está hablando de algo y todo su cuerpo va hacia adelante y tal vez yo estoy hacia atrás, entonces yo también me pongo hacia adelante como una forma de conectar con la emoción que está sintiendo. Si es que me está hablando algo que le genera, por ejemplo, tristeza, y por lo tanto su voz, su volumen de voz baja, la voz se vuelve un poco más grave, ¿no es cierto? Entonces yo no voy a seguir hablando súper fuerte y emocionada, ¿no es cierto? Voy a conectar con esa emoción y voy a ajustar mi tono lo más similar al suyo
para entonces conectar con la emoción que su cuerpo me está mostrando. Por otro lado están las pausas de contención, que hay mucha gente que piensa que tal vez los silencios son incómodos dentro de las sesiones, pero hay momentos en que son relevantes. No es solamente que un terapeuta no sepa qué decir o que un consultante esté negando lo que quiere expresar. Los silencios son momentos relevantes porque también rescatan reflexiones. Y desde allí permitir silencios que son prolongados luego de que el cliente se dio cuenta de algo importante, ¿no es cierto? Tuvo una revelación emocional y está haciendo un proceso de digestión de lo que acaba de darse cuenta. Entonces sí es importante permitir este silencio como una pausa de contención. Yo estoy conteniendo el espacio y te estoy permitiendo que tú te permitas a ti mismo hacer ese proceso de reflexión y decantar entonces lo que acabas de darte cuenta. Y por último tenemos la validación proactiva. En general estas son tareas que se envían para la casa o para el trabajo o para hacerla con sus amigos, pero en otros contextos sociales que no son la terapia misma y que buscan reforzar esta emoción que la persona está sintiendo en su vida cotidiana. ¿Ya? Tenemos por ejemplo el diario de Tengo Derecho, que es cuando la persona sienta una emoción fuerte y la primera respuesta que tenga es reprimirla. Vamos a hacer el ejercicio contrario, que escriba: tengo derecho a sentirme de tal forma porque pasó tal cosa, por ejemplo. Entonces permitirse expresar esa emoción y sentir esa emoción más que reprimirla o negarla. Y también hay cartas de autorreconocimiento, que son cartas a sí mismo, donde vas reconociendo el esfuerzo que implica el sostener esta emoción fuerte a lo largo del tiempo. Y que obviamente eso trae consecuencias, pero lo importante es reconocerte como una persona fuerte al poder mantenerte en el tiempo y poder sostener esto enorme que te está afectando, encontrando la mejor forma posible de hacerlo. Y bien, claramente yo no soy así, pero es una forma de mostrar toda la fuerza y la constancia que han demostrado por seguir adelante en este curso. Espero que este módulo les haya sido de gran utilidad, ¿no es cierto? Que puedan ir aplicando estas estrategias en su quehacer diario, porque también sirven no solamente en terapia. Y por lo tanto ya terminamos con esto el módulo 3 y las invito a avanzar hasta el módulo 4 para darle finalización a este curso. Felicitaciones por haber llegado hasta acá. Ustedes pueden, lo están haciendo muy bien.